Buenas noches, hermanos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Doctor Lu, ¿qué Bien, tal? ¿Cómo gracias a están? Dios. Hermanos Yola, Bey, familia Nájera, buenas noches, hermanos. Espero que se Buenas encuentren noches. todos. Noches. Gracias a Dios, bien. Qué bueno, gracias a Dios, hermanos. ¿Estamos listos? De Dios, Paco. Sí, claro que Sí. sí. Perfecto, hermanos. Muy bien, pues vamos a hacer una oración para poder empezar la clase del día de hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios para que bendiga la clase. Padre nuestro, Señor, te agradecemos por tus bondades. Encomendamos ante tu presencia el contenido, las palabras, cada una de las cosas que hagamos, Señor, que compartamos, estudiemos, platiquemos durante la clase del día de hoy. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría para que la escritura sea siempre la regla de fe, que cada uno de nosotros, como hijos tuyos, seguimos, aprendemos. Que tu palabra sea la que nos edifique, nos guíe y nos capacite también, Señor, para compartir la fe que el día de hoy, Señor, profesamos en ti a través de Cristo Jesús. Te ruego que cada uno de los hermanos que participamos estemos concentrados, estemos preparados, Señor, estemos atentos y que todos seamos edificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos estudiando el módulo 3 y quiero comentarles que este módulo tiene 3 clases. El número de clases es el más pequeño de los 6 módulos que vamos a estudiar. Sin embargo, cada una de las 3 clases, hermanos, tiene una gran relevancia. Esta es una unidad muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos aprendido no solamente el regalo que Dios nos da a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús de la salvación, la seguridad de la eternidad ante su presencia, sino que también ya hemos aprendido lo importante y lo valiosa que es la vida cristiana. Sin embargo, en cada una de ellas, básicamente lo que hemos aprendido es todo aquello que nosotros podemos esperar de Dios. No solamente su amor, su protección, su cuidado, el que Él responde a nuestras oraciones o que nos guíe a través de la Biblia, como decía en oración, sino que esta unidad 3 nos va a ayudar o nos va a enseñar que como cristianos también tenemos una serie de responsabilidades. Y la que vamos a estudiar durante este módulo es la responsabilidad de compartir nuestra fe. Quiero comentarles, hermanos, que compartir la fe, o quiero recordarles porque es algo que vimos la clase pasada, que compartir la fe es una responsabilidad que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos ahora y que por lo tanto debemos de esforzarnos en aprender el cómo hacerlo, porque un cristiano es una persona que cotidianamente está compartiendo la palabra de Dios, está compartiendo el Evangelio. En la clase anterior hacíamos énfasis en lo importante que es entender lo que es el Evangelio, porque si nosotros no lo entendemos, entonces difícilmente vamos a saber compartirlo con las personas. Y dijimos que no simplemente son buenas noticias. Hablamos del contexto, del origen de la palabra, de cómo era utilizada entre los judíos y lo valioso que era para ellos recibir una noticia de esa naturaleza y el por qué Jesucristo decide tomar esa palabra, apropiarse de esa palabra para hacer ver que también él traía muy buenas noticias y que esperaba que así como la noticia o el evangelio que se daba a las poblaciones cuando se ganaba una guerra o se ganaba una medalla en los Juegos Olímpicos, también conocer o escuchar acerca del reino de los cielos generará gozo y alegría en la vida de las personas, puesto que el Evangelio es algo glorioso, es lo mejor que podemos escuchar, es lo mejor que podemos atender, es lo mejor en lo que podemos creer, lo mejor que podemos recibir y por lo tanto lo mejor que nosotros podemos compartir con las demás personas. Ya dejamos en claro también que todos estamos involucrados, desde el hermano más nuevo hasta el hermano más con mayor antigüedad en la iglesia. Todos somos responsables. Y si bien es cierto, cuando en la clase anterior aprendimos 6 ideas con base en la palabra de Dios de lo que implica el Evangelio, y con esas 6 ideas incluso podríamos ya saber qué compartir específicamente el día de hoy, vamos a dedicar la clase a esto precisamente. Es decir, ¿qué pasa si Dios
me da la oportunidad de estar con una persona, de platicar con una persona allí en la escuela, en la casa, en la oficina, en el transporte, en el centro comercial, en alguna reunión o en cualquier otro, de compartirle la palabra de Dios. ¿Qué le debo de decir? También esto es importante. Habemos personas que creemos que hablar de Dios es simplemente decirle, te invito a mi iglesia, o que simplemente es decirle, mira, ¿por qué no lees la Biblia? O simplemente decirle que Dios le ama. Eso es bueno, es recomendable y podemos y debemos de seguir haciéndolo. Pero una persona, cuando nos brinda la oportunidad de que nosotros le compartamos de nuestra fe, en la medida de lo posible, debemos de hacerlo de manera clara, completa, resumida si es que tenemos poco tiempo, o bien lo más amplio que sea posible sin caer en ideas redundantes, porque eso también nos va a permitir explicar con mayor énfasis, más que claridad, lo que es el Evangelio. Y entonces el tema número 2, módulo 3, tema número 2 se llama ¿Cómo puedes evangelizar? ¿Qué decir? Y bueno, ¿por qué titulé este primer punto que decir? Porque como bien o como vengo comentando o vengo mencionando, pues hay ocasiones en que no sabemos precisamente por dónde empezar. Así que una de las primeras recomendaciones que me gustaría hacerles en esta clase es que cada uno de los puntos que vamos a ver nosotros hoy, no solamente los estén repasando, sino que yo les sugiero que cada uno de los versos que vamos a ver aquí los anoten ustedes en un papelito, en una tarjetita, que a lo mejor pueden pegar al principio de su Biblia, o que pueden marcar en su Biblia electrónica si es que ya son más modernos y utilizan la Biblia electrónica en su teléfono, y eso les va a permitir a ustedes recordar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, a veces nos ganan los nervios y nos confundimos y de repente nos perdemos. Cuando tenemos una nota bien organizada, punto 1, 2, 3, 4, 5, podemos recurrir a ella para que nos recuerde cuál es el orden en el que nosotros podemos ir mencionando cada uno de los puntos. Y no es que si no los mencionamos en orden, como los vamos a ver aquí, no funcionen. Claro que funcionan, pero siempre es bueno empezar por el principio. Entonces, cuando nosotros hablemos de Cristo, hermanos, hay por lo menos 4 ideas que, insisto, debemos de procurar dejar en claro con toda persona, así como nosotros también, espero, lo hayamos tenido en claro y que por consecuencia tomamos una decisión de salvación. Voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Libro de Eclesiastés, todos vamos a ir allí, por favor. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. La primera idea, si yo hoy, en este momento, tengo la oportunidad de compartirle de Cristo a una persona, una de las primeras cosas que yo debo de compartirle es lo siguiente. Debo de concientizarlo de que con una idea, todos somos pecadores. Cuando ustedes y yo compartamos el Evangelio, aunque nosotros ya somos salvos, en la conversación debemos de platicar como si no lo fuéramos. Va a llegar un momento en que ya nos vamos a distinguir como personas salvas, pero esto es con el propósito de que la gente no sienta que le estamos, porque en la experiencia me ha pasado, agrediendo. Por ejemplo, la primera idea se encuentra en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, y en esta ocasión, dado el propósito de la clase, yo me voy a ir permitiendo leer la palabra. Dice así la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peor. ¿Cómo podríamos empezar a compartir la palabra de Dios? Vamos a pensar que estamos con el médico, estamos en alguna reunión, o bien, en este caso, estamos con una persona con la que nos ha dado la oportunidad de compartirle de Cristo. Y empiezo más o menos, ya hemos charlado, hemos roto el hielo,
y ya estamos en el momento en el que yo le puedo compartir. Y le digo, bueno, mira, una de las primeras cosas que me gustaría eh, empezar a comentar contigo es lo siguiente. Y para ello me gustaría plantearte una pregunta. Y esa pregunta es muy simple. ¿Sabías que Dios desea que un día estemos en el cielo con Él? ¿Algún día has escuchado que Dios anhela que cuando el ser humano muera vaya al cielo con Él? O tal vez podemos preguntarle también, ¿sabías que el cielo es un lugar donde Dios mora y que Él anhela que un día vayamos al cielo con Él? Cualquiera de esas tres preguntas pueden plantearse para decir después, bueno, Dios, de acuerdo a la Biblia, dice que Él quiere que un día nosotros vayamos al cielo con Él cuando muramos, porque la vida o la existencia del ser humano no termina cuando morimos. Hay algo después de la muerte. ¿Tú crees que hay algo después de la muerte? ¿Qué crees que haya después de la muerte? O incluso tal vez podemos preguntarle, ¿crees en Dios? ¿Crees que hay un cielo? ¿O qué crees que hay después de la muerte? Y una vez que escuchamos la respuesta o las probables respuestas de las personas a las que nosotros les estamos compartiendo, pensando que tal vez algunas no estén bien encaminadas y otras tal vez sí, nosotros vamos a aterrizarles en lo que es correcto. Bueno, mira, lo que la Biblia dice ciertamente es que solamente hay dos lugares a donde el ser humano puede ir después de morir. El cielo donde está Dios y el infierno, que fue creado por Dios con el propósito de que un día more allí el diablo y sus ángeles. Dios no quiere que el ser humano vaya allí. Lamentablemente, aunque Él quiere que nosotros vayamos al cielo con Él, no podemos hacerlo porque hay algo que se interpone entre Él y nosotros. Y ese algo es el pecado. ¿Tú crees que eres pecador? ¿Qué es para ti el pecado? ¿Cómo definirías tú el pecado? Si yo te preguntara en este momento que me hicieras una lista de lo que consideras pecado, ¿qué me responderías? Y bueno, con base en la respuesta que te dé la persona, aterrizamos la idea y le decimos, bueno, efectivamente, algunas de las cosas que tú comentas son pecado y otras más. Lo cierto es que todas ellas se interponen entre Dios y nosotros. Tal vez alguien te responda, bueno, la verdad es que yo no creo ser pecador porque yo soy una persona buena, un buen esposo, un buen padre, una buena mujer, una buena esposa, una buena madre, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, estoy de acuerdo contigo, qué bueno que eres una buena persona. Es más, déjame decirte que la Biblia reconoce que en este mundo hay buenas personas. La Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 de hecho dice, ciertamente, ¿verdad? Algo que tú y yo tenemos que considerar. Dice, no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peca. Es decir, hay gente buena, pero no hay ninguna que nunca peca. Todos somos pecadores. Yo soy pecador. Y es algo muy importante. Cuando yo estoy compartiendo de Cristo, yo soy el primero. Mira, yo soy pecador. ¿Por, ¿por qué tenemos que incluir? Porque hay personas que si nosotros le decimos, es que la Biblia dice que tú eres pecador, que tú esto, que tú lo otro, la gente puede llegar a sentirse, molestarse y decir, ¿y a poco tú no lo eres? ¿A poco tú ya eres muy bueno? ¿A poco tú eres santo? Por eso es importante hacer el énfasis. La Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay una persona en la tierra que sea tan justa que nunca peque. El problema del pecado es que nosotros nacimos con él, nacimos con una naturaleza pecaminosa. Hace rato yo te pregunté para ti qué era el pecado o te pregunté una lista de pecados. Y si lo que dijo la persona es correcto, decir todo eso es pecado. Pero los seres humanos no somos pecadores porque hemos pecado o porque lo hemos practicado. Lo somos porque nacimos con esa naturaleza. Y lo somos porque al haber nacido con esa naturaleza, desde pequeños estamos inclinados a pecar y por eso es que hemos cometido una gran cantidad de pecados a través de nuestra vida. Y es precisamente ese o esa cantidad de pecados que hemos cometido lo que trae
o lo que ha levantado una barrera entre Dios y nosotros. Vamos a nuestras notas. Cuando puedas hablar de Cristo, procura abarcar siempre los siguientes puntos. Uno, siempre concientiza a las personas de que todos somos pecadores. Dice, incluso las personas buenas. ¿Nos damos cuenta? ¿Por qué es importante empezar por esto? Porque cuando yo empiezo por esto, estoy empezando a crear en la mente de la persona o empezando a colocar en la mente de la persona o empezar a sembrar en la mente de una persona una necesidad. Porque hay muchas personas, hermanos, que rechazan creer en el Evangelio. Porque hay muchas personas que rechazan venir a Cristo. Porque nosotros nos enfocamos tanto en el amor de Dios, nos enfocamos tanto en la misericordia de Dios, que la gente dice, no, no me interesa, no me sirve, yo no necesito a Dios. Pero cuando le hacemos saber que todos somos pecadores, estamos sembrando en ellos una idea, un pensamiento. Tú y yo necesitamos a Dios porque tenemos un grave problema. Y entonces continuamos con la idea. Bueno, ahora que nos ha quedado claro que tú y yo somos pecadores, quiero que sepas que el pecado tiene muchas consecuencias en esta vida, pero sobre todo tiene una consecuencia eterna. Mira, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos a leerlo nosotros. Romanos capítulo 3. Estoy seguro que algunos de los que estamos aquí, que ya tenemos más tiempo en el Señor, pues conocemos este pasaje de memoria, pero aquellos que recién están en la fe no lo conocen, así que vamos a leerlo de primera mano. La palabra, de hecho, siempre que compartimos la Biblia, es bueno tener por lo menos la Biblia a la mano y, si el tiempo lo permite, ir enseñando los versículos o citarlos de memoria. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiero que notes que este versículo vuelve a incluirnos a todos. Dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa la palabra destituidos? Incapacitados, movidos de una situación de privilegio. Permítame decirte lo siguiente. Permíteme decirte que aunque en las personas cuando mueren o cuando morimos creemos que iremos a la presencia de Dios, esto no es así. Permíteme hacerte una pregunta. ¿En algún momento has escuchado alguna de las siguientes ideas cuando una persona acaba de morir? Imagínate que acaba de morir tu vecino, acaba de morir algún amigo, acaba de morir alguna persona que aprecias, alguna persona amada. ¿Cuáles son algunas de las ideas que llegamos nosotros a escuchar? Por ejemplo, ¿has escuchado la siguiente idea? Que descanse en paz. Ya está Así es. en un mejor lugar. Que Dios lo tenga en su gloria. O por lo menos decimos, bueno, ya no está con nosotros, pero ya está descansando. ¿Has escuchado algún día alguna de estas ideas? Y es probable que la gente nos diga, sí, sí, efectivamente, porque yo creo que es así, ¿no? Realmente la gente cuando se muere va a un mejor lugar. Ya no está aquí, pero yo creo que va a un mejor lugar porque después de todo, ¿no es cierto que todos somos hijos de Dios? Bueno, una vez que nosotros hemos planteado estas preguntas, escuchado la opinión de las personas, entre ellas probablemente el que crean que todos somos hijos de Dios, bueno, mira, quiero que veas lo que dice este pasaje. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos. Quiero que sepas que tú y yo estamos incluidos en ese todo. Todos pecamos. Y como todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que a causa de nuestros pecados no podemos entrar al cielo con Dios. Él quiere que estemos allí. Él quiere que vayamos con Él. Él quiere que de verdad cuando muramos vayamos a un lugar mejor, que de verdad
estemos en paz, que de verdad estemos en su gloria. Pero no podemos entrar allí porque nuestros pecados, como te dije hace un momento, han levantado una barrera entre Dios y nosotros. Esto es algo terrible. Es algo terrible porque la palabra de Dios dice que los seres humanos nada podemos hacer por nuestros pecados. No los podemos lavar, no los podemos quitar, no podemos hacer buenas obras, no podemos hacer nada para deshacernos de nuestros pecados. Este es un gran problema. ¿Por qué? Porque entonces eso significa que si yo muriera en esta noche y no hubiera, que ya lo hice, haber tomado una decisión que yo te voy a invitar a tomar en un momento más, entonces seguramente yo iría no al cielo, sino al infierno. ¿Por qué al infierno? No porque Dios es malo, sino porque Dios es santo. Dios no manda al infierno a nadie. La gente va allí porque es pecadora. Va allí porque en vida no se dieron tiempo para pensar en la eternidad. Por eso es importante platicar en este momento contigo. Por eso es importante para mí compartirte este mensaje. Por eso es importante para mí que tú sepas que tú y yo somos pecadores y que estamos incluidos de esos todos. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, quiero plantearte una pregunta. Según este versículo, si tú y yo, si no solamente muriera yo, tú también lo hicieras, muriéramos juntos, ¿a dónde crees que irías? Y quiero que noten que yo ya dije a dónde iría. ¿A dónde crees que irías? Y si la persona nos está poniendo atención, diría, pues al infierno. Exactamente, ¿te das cuenta? Ese es un gran problema. Vayamos a nuestras hojas. 2. Señala claramente que nuestros pecados nos incapacitan para entrar a la gloria de Dios. Quiero comentarte lo siguiente mientras tú respondes en tus hojas. En el primer espacio es gloria y en el segundo Dios. A algunas personas les cuesta o nos cuesta cuando estamos compartiendo el Evangelio de Jesucristo hablar del infierno y prefieren hablar de un lugar de condenación o hacer demasiado énfasis en el cielo, porque creemos que tal vez vamos a espantar a las personas o que las personas por miedo pueden llegar a tomar una decisión equivocada, pero no es así. Recuerden que al principio yo les dije que al hablar de la condición espiritual, somos pecadores, estamos sembrando en la mente y en el corazón de las personas una necesidad. Si yo no le hago saber a la persona o a las personas a las que les estoy compartiendo de Cristo el por qué necesitan tomar una decisión, entonces por eso termina rechazándolo. Pero cuando yo le hago saber la condición en la que estamos todos los seres humanos, probablemente una vez que tome conciencia, si aún no toma una decisión, por lo menos sabe por qué necesita de Dios. Y entonces le vuelvo a hacer énfasis. Mira, quiero comentarte una vez más. Somos pecadores, no podemos entrar al cielo y lamentablemente entonces tendríamos que ir al infierno. ¿Qué idea tienes tú del infierno? ¿Qué ideas has escuchado? ¿Qué es el infierno para ti? ¿Crees que existe? ¿Cómo lo definirías? Entre muchas definiciones, bueno, pues una respuesta podría ser yo no creo. Otra podría ser, bueno, dicen que allí la gente se le va a pasar muy bien, que va a estar muy feliz, que va a estar de fiesta, que va a estar celebrando. O tal vez alguien te diga, bueno, no tengo ninguna idea. Bueno, permíteme decirte lo siguiente. La Biblia dice que es un lugar real. Hay gente que no cree en él, pero el que tú o yo no creamos en él no elimina su existencia. Es un lugar real. Como ya te dije hace un momento, Dios lo creó para el diablo y sus ángeles. Y entonces permíteme hacerte una pregunta. ¿Te gustaría estar por toda una eternidad en un lugar acompañado por el diablo y sus ángeles? Oh, ¿Sabías que la Biblia dice que el infierno es un lugar de fuego, de sufrimiento, donde la gente está consciente, está sintiendo todos los días por toda la eternidad el sufrimiento que implica estar allí?
¿Te gustaría ir a ese lugar? ¿Estar en ese lugar por toda la eternidad? A mí no. A mí no me gustaría estar en ese lugar. Por eso es que quiero compartirte una tercera cosa. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versículo 28, que de hecho me va a permitir hacer énfasis en las ideas que te he venido comentando. Te voy a leer y en la Biblia que traigo, Mateo capítulo 10, versículo 28, donde la palabra de Dios dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Está hablando Jesucristo. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este pasaje de la Biblia nos dice que Jesucristo enseñó que la vida no termina cuando morimos o cuando alguien nos mata, cuando la vida se acaba. No, de hecho Jesús dice, no te preocupes por cómo va a terminar tu vida. Preocúpate más bien a dónde va a ir tu alma después. Y en este caso Jesús hace énfasis en el infierno. Y esa palabra destruir no significa eliminar. Es una palabra que da la idea de estar entregado continuamente a un estado de decadencia, de sufrimiento, de dolor. Jesucristo hizo una advertencia. Yo quiero hacerte una advertencia hoy. No sé qué decisión vas a tomar al final de este momento en el que yo te estoy compartiendo este mensaje. A mí me gustaría que fuera una decisión positiva. Más tarde te voy a decir cuál es esa decisión. Pero quiero que tú y yo recordemos una cosa entonces. Somos pecadores porque nacimos con esa condición. Además, lo hemos practicado. Ese pecado nos incapacita para entrar a la gloria de Dios. Y Jesús nos advierte que al no entrar a la gloria de Dios, entonces, de acuerdo a Mateo 10:28, estaremos en un lugar llamado infierno, que como ya te dije hace rato, es un lugar de fuego, de sufrimiento eterno, de condenación. Vuelvo a preguntarte, ¿te gustaría ir a este lugar? ¿Te gustaría que después de morir fueses a este lugar? ¿Sabes? Todas aquellas personas que han muerto y que en su vida no han tomado la decisión que yo te voy a invitar en un momento más a que tú tomes, lamentablemente, no están descansando en paz, no están en un lugar mejor, no están en la gloria de Dios. Entonces, hermanos, estoy sembrando la necesidad, estoy planteando la razón, el por qué una persona necesita de Cristo. Y si ustedes me están haciendo favor de poner atención, repetidamente estoy diciendo una decisión que te voy a invitar a tomar. ¿Por qué? Porque estoy planteando también en ese amigo o esa persona ya una idea. Tú vas a tener que tomar una decisión en este momento o el día de mañana y es una decisión que tiene que ver con la eternidad. Bien, tres ideas. Primero, me falta aterrizar. Hasta aquí. Me estoy explicando, es claro, son claras algunas de las probables preguntas que podemos plantear. No significa que tenemos que plantear todas las preguntas. Yo estoy mencionando varias para poder darte o darles alguna idea de las preguntas que podemos plantear. Pero mi pregunta es, ¿estoy siendo claro en el sentido de por qué es importante o es necesario colocar en la mente y el corazón de las personas la necesidad? ¿Por qué es importante empezar por el principio para que la gente se dé cuenta de por qué necesita a Cristo? Es pregunta. ¿Sí estoy siendo claro, hermanos? Sí, hermano, Sí. Bien, ahorita sí vamos bien. Sí, hermano. Pues la pregunta que nos hace es que pues ellos tienen que tomar una decisión cuando se les comparte y sí, pues viendo aquí que pues que todos somos pecadores pues y que hay que convencer, ¿verdad? Nos compartía el hermano Esteban, no sé si anda aquí, pero compartía, ¿verdad? Que pues dice todos son, hay que
convencer al pecador, ¿verdad? Que pues somos pecadores y que estamos, pues ahora sí como dice la palabra, destituidos de la gloria de Dios. Así es, hermano. Muy bien. Entonces ya hemos planteado, ya hemos concientizado a las personas, siempre concientiza a la persona de que todos somos pecadores. Dos, señala claramente que nuestros pecados nos incapacitan para entrar a la gloria de Dios. Tres, indica que Jesús dijo que la morada eterna de quien muere es el infierno. Es la palabra que falta ahí. Cuatro. Bueno, pero mira, déjame comentarte también que Dios, como te dije hace un momento, anhela que nosotros vayamos al cielo con Él. Ya te comenté también que como personas no podemos hacer nada. No podemos lavarnos de nuestros pecados, no podemos quitarlos del medio, aun cuando seamos buenas personas, aun cuando hagamos buenas obras. En realidad, déjame decirte una cosa, por duro que parezca, estamos perdidos. Como seres humanos, estamos perdidos porque no podemos hacer nada. En realidad, a menos de que alguien haga algo por nosotros, nosotros no podemos hacer nada. El problema es que nadie en este mundo puede hacer algo por nosotros porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Y entonces quiero comentarte que Dios ya hizo algo para que nosotros sí podamos ir al cielo con Él. Dios ya hizo algo. Porque a Dios le interesa tu vida, le interesa mi vida, le interesa la vida de todas las personas. Mira lo que dice la palabra de Dios. Te voy a compartir en Juan capítulo 3, versículo 16. Este versículo tiene un mensaje muy hermoso y quiero que lo escuches, te lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? En este pasaje de la Biblia, quiero que sepas que otra vez está hablando Jesucristo. Jesucristo ya dio la noticia. Preocúpate porque cuando tú te mueras vas a ir al infierno. Pero ahora nos da, permítame decirte, ya dio la mala noticia. Ahora va a dar una buena noticia. Y la buena noticia es que Dios, su Padre, nos amó tanto a todos nosotros que lo envió a Él. Él es su Hijo. ¿Lo envió a qué? Lo envió a este mundo. La Biblia dice que Él murió en una cruz. Fue lastimado, azotado, toda una clase de sufrimientos que vivió que probablemente tú has podido ver en alguna película, en alguna serie, en algún documental. ¿Por qué sufrió eso Cristo? Lo sufrió por ti. Y entonces yo empiezo a llevar, hermanos, la obra de Cristo ya hacia la persona. ¿Sí nos damos cuenta? Empecé diciendo en el pasaje, por todo el mundo, pero entonces yo quiero que esta persona sepa que también por ella. Ya le dije, Dios ama a todo el mundo, pero Jesucristo sufrió todo eso por ti. Vino por ti, vivió por ti, se entregó por ti, soportó por ti, murió por ti, resucitó por ti. Dice, para que todo aquel, incluido tú y yo, nosotros, porque también lo hizo por mí, para que todo aquel que en él cree. Permíteme decirte una cosa. ¿Qué significa creer? Creer significa confiar. Confiar plenamente, pero no en una religión, no en una filosofía, no en una denominación, no en un pastor, no en un sacerdote, no en algo más, sino en Dios por medio de Jesucristo. Creer significa tener fe. Pero ¿por qué tú y yo necesitamos tener fe? Porque somos pecadores. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, tenemos que tener fe en que Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero al tener fe, yo tengo que reconocer primero una cosa. Tengo que reconocer que soy pecador. Tengo que reconocer que con cada uno de mis pecados, porque la Biblia dice que nuestros pecados ofenden a Dios, con cada uno de mis pecados he ofendido a Dios durante toda mi vida. Tengo que reconocer que he pecado, tengo que reconocer que he ofendido a Dios. Y quiero plantearte una pregunta.
Si una persona durante toda tu vida o durante un tiempo muy largo te ha ofendido, te ha lastimado, se ha burlado de ti continuamente o todos los días, y esa persona se interesaría en tener una relación contigo, ¿qué esperarías de esa persona? Tal vez alguien diría, pues por lo menos que se disculpara, ¿no? Por lo menos que reconociera primero que nada que me ha ofendido. Exactamente. Lo mismo espera Dios. Entonces Dios espera que yo reconozca que soy pecador, yo me arrepienta sinceramente. ¿Sabes qué significa arrepentirse? ¿Qué es para ti arrepentirse? Déjame decirte que arrepentirse es tener la firme intención de abandonar todo aquello que yo he venido haciendo para cambiar mi actitud completamente por algo mejor, por algo diferente. Entonces, yo debo de tener fe en que Jesucristo murió por mí, resucitó por mí, pero primero debo de pedirle perdón a Dios, perdón por mis pecados, porque me arrepiento y tengo fe en su Hijo Jesucristo. Y la invitación que yo quiero hacerte en este momento es precisamente esa. ¿No te gustaría en este momento o en algún momento de tu vida ir ante Dios y decirle con tus propias palabras que eres pecador? ¿Te arrepientes de tus pecados? ¿No te gustaría arrepentirte delante de Dios y pedirle perdón? Sí. Dos probables respuestas. Pues sinceramente no. Yo he vivido mucho, no me arrepiento, eh, yo no lo creo necesario. Ah, ok. Déjame decirte que en realidad tú eres libre de tomar una decisión. Sin embargo, yo como tu amigo, o a lo mejor es una persona extraña, yo no le conozco, es la primera vez que la veo, pero déjeme comentarle lo siguiente. Si usted supiera que saliendo a la calle, usted va a sufrir un accidente en el cual va a morir y lo puede anticipar, a pesar de eso, ¿se iría? Pues no. Bueno, pero vamos a pensar que sí lo hace y usted se muere. Bueno, usted tuvo la oportunidad de seguir viviendo, pero usted decidió salir y morir. Esa fue su decisión. Hoy usted puede decidir no creer en este mensaje o rechazarlo, pero a mí me gustaría que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque como ya le dije hace un momento, el destino final es el infierno. Lo invito a que lo reconsidere. Piénselo y si el día de mañana le gustaría reconsiderarlo, yo le invito de nuevo a hacer una oración delante de Dios y decirle, Señor, reconozco que soy pecador. Y si se arrepiente, porque es importante que se arrepienta primero, dígale, Dios, yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador, perdóname. Tengo fe en que Jesús murió y resucitó por mí. Y si usted con sus propias palabras le dice eso a Dios, puede terminar su oración diciéndole, yo quiero cuando me muera ir al cielo contigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque lo que este pasaje dice es, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a la siguiente opción. Te dice, pues sí, sí me gustaría. Entonces vamos a hacer un paréntesis y vamos a nuestras hojas. Punto número 4. Explica que la buena noticia es que todo aquel que cree sinceramente, arrepentimiento más fe, tiene vida eterna. Y entonces aquí vienen algunas recomendaciones. En este caso, cuando una persona nos dice que sí. Dice en nuestras hojas, si una persona desea creer en Cristo, anímala a orar con sus propias palabras. Vamos por favor a Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Hermanos, por qué es importante que la persona ore con sus propias palabras? Eso es algo que vamos a aprender. A veces, hermanos,
No podemos evitar la emoción cuando una persona nos escucha y queremos presionarla para que reciba a Cristo en ese momento. No lo hagamos. O bien nos dice que sí, pero que no sabe cómo hacerlo. Y nos dice, haz tú la oración, o tú dime cómo y yo lo hago. Y a veces le decimos, bueno, yo voy a decir unas palabras y y tú las repites. No, no lo hagas. Vamos a ver por qué. Primero, vamos a ver Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. La palabra de Dios dice así, que si confesares con tu boca, aquí hay una acción. Mira, ¿por qué te invito a que tú hagas esta oración? Porque Dios quiere que tú que tú tomes una decisión hoy. Permíteme decirte una cosa. Esta decisión yo la tomé en mi caso, hace 43 años. Hace 43 años alguien me compartió este mismo mensaje, entendí que yo tenía un serio problema, que era pecador, me arrepentí, comprendí que si yo no tomaba una decisión en la que yo supiera con seguridad a dónde iría después de muerto, entonces iría al infierno. Pero decidí reconocer mis pecados, arrepentirme delante de Dios y hacer una oración como la que yo te acabo de comentar. Porque la Biblia dice que es algo personal entre Dios y yo. Dios y tú. Recuerden, siempre nosotros primero. Y entonces por eso dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué con el corazón? Porque, a ver, si alguien te dice de dientes para afuera que sí y te promete algo, ¿hay alguna diferencia entre que si te lo dice de su corazón? Sí, bueno, Dios quiere que la decisión que tomemos no salga nada más de nuestros labios o de nuestro entendimiento, sino de nuestro corazón. Porque cuando un compromiso sale de nuestro corazón, estamos hablando con sinceridad y Dios espera que tú y yo seamos sinceros. Por eso dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque no te invito a creer en un Dios muerto, sino en uno vivo. Y dices salvo. ¿Salvo de qué? Si tú y yo reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y tenemos fe en Jesucristo, con sinceridad, hacemos una oración ante Dios, seremos salvos de ir al infierno, a ese lugar de condenación. Noten, hermanos, que estoy haciendo énfasis una y otra vez en los puntos, en los pasos que la persona debe considerar en su oración. Y dice, porque con el corazón afirma, ¿de dónde espera? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces vamos a nuestras notas. Si una persona desea creer en Cristo, anímala a orar con sus propias palabras. Y observa, lee Romanos, ya lo hicimos, y observa que en su oración la persona debe, inciso A, reconocer sus pecados y arrepentirse de manera sincera y profunda ante Dios. Inciso B, pedir perdón a Dios. Inciso C, creer que Cristo murió y resucitó por ella e invitarle a morar en su corazón. Y quiero que veamos los consejos que hay aquí. Eso es algo muy importante. Dice, no hagas que la persona repita una oración que tú realices, porque no sabes lo que ella realmente ha entendido. No sabes lo que quiere decir. Deja que se exprese ante Dios desde su propio corazón. Pero por el otro lado, también dice, ninguna persona debe de ser presionada a creer. Aprende a escuchar. No solo hables tú y pregunta si tu mensaje fue claro. Ponte a su disposición para aclarar sus dudas. Si necesitas apoyo en esto, acércate al pastor u otro hermano que pueda ayudarte a resolverlas. Entonces ya le expliqué, ¿verdad? Ya le planteé la pregunta, ya le hice la invitación y le digo, bueno, vamos a suponer que volvamos a la persona que dijo no. Bueno, quiero antes que nada agradecerte por haber escuchado el mensaje. Permíteme hacerte una última pregunta. ¿Fue claro lo que te he compartido? Ahí está. Me pongo a su disposición mi número de teléfono, un folleto. O bien, si es alguien a quien conozco, de la misma manera. ¿Ha sido claro el mensaje? ¿Lo has entendido perfectamente? Dime qué es lo que se tiene que hacer. A veces es bueno, antes de que la persona haga la oración o la invites a hacer la oración en ese momento o en algún otro, que le digas, a ver,
que la respuesta sí. Bueno, a ver, dime, ¿qué fue lo que comprendiste? Ah, bueno, que tengo que reconocer mis pecados. Y cada uno de los puntos, excelente. Entonces, haz esa oración delante de Dios. Y si tú lo haces, la palabra de Dios dice que tú vas a ser un hijo de Dios. Bien, en este punto número 1, entonces, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Es claro? ¿Nos damos cuenta cómo podemos compartir el Evangelio? Estamos listos para hacerlo. Es importante, hermanos, vamos a pasar a la siguiente página. Lo que viene ya es más sencillo, es, es más rápido, lo más, digamos, amplio de la clase es este primer punto. Entonces, si nosotros, hermanos, no estamos acostumbrados a compartir de Cristo, porque no lo sabíamos, o no teníamos idea de por dónde empezar, o cuáles son los puntos, hagámoslo. Y quiero repetir algo que dije al principio. Es recomendable seguir el orden. Pero si en algún momento dado te das cuenta que por nerviosismo o algo no lo seguiste, regrésate. Y no es que repitas todo. Menciona el punto que te faltó comentar para que entonces el mensaje esté completo. Mi recomendación es, siempre es necesario plantearle a las personas la necesidad o dejarle en claro el por qué necesitamos tener una relación con Dios. Cuando yo le planteo la necesidad, existe mayor probabilidad que la persona entienda y acepte tomar una decisión por Cristo o por lo menos considerarlo. Bien, punto número 2, vamos a nuestras hojas. ¿Cómo empezar? Ahora sí, Ricardo, ¿puedes abrir tu Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 12? Bueno, vamos a ver lo que este pasaje de la Biblia dice. Efesios capítulo 6, versículo 15, perdón, creo que dije 12, 15. ¿Qué pasó? Buenas noches, dice la palabra de Dios. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Gracias. Este pasaje es muy interesante, voy a explicar. Cuando dice calzado los pies con el apresto, está describiendo una armadura. Después te hablaré de ella. La idea de este pasaje de la Biblia es la siguiente: que tú y yo como personas cristianas estemos preparados en todo momento para presentar el Evangelio. Por ejemplo, todos los días cuando sales de tu casa, te pones todas tus prendas de vestir y unos zapatos, no sales descalzo. Y invariablemente, a lo mejor se te puede olvidar el suéter, pero no los zapatos. Se te puede olvidar el cinturón, pero no los zapatos. Se te puede olvidar la mochila, pero no los zapatos. Se te puede olvidar el lunch, pero no los zapatos. La idea en este pasaje es que todos los días estemos dispuestos en nuestro día a día a compartir la palabra de Dios. A ver, dice, lee lo que dice Efesios 6:15, ya lo hicimos, y completa lo que falta del verso. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio. ¿Qué significa esto? Dice, esto significa que debe de estar siempre preparado para compartir el Evangelio y aprovechar cada oportunidad o generarla. Y pensemos en lo siguiente, hermano. ¿Te has percatado cuántas veces tenemos conversaciones con desconocidos? Al esperar una consulta médica, la presentación de un servicio, un trámite que nos obliga a estar en una fila. Esas son buenas oportunidades, hermanos, para hablar de Cristo. Otra forma muy sencilla de empezar es obsequiando un folleto. En el caso de los hermanos que son parte de nuestra iglesia, a la entrada de nuestro templo tenemos un revistero con varios folletos. Ahí podemos tomar todos los que necesitemos. Normalmente hay una buena cantidad de folletos. Si los quieres agarrar todos, agárralos todos y llévatelos. No hay ningún problema. Tenos a la mano para darlos a las personas con quienes tienes algún trato. ¿No sabes cómo empezar? Simplemente regálaselo y dile, oiga, le regalo este folleto. Si puede, véalo. Por ejemplo, los responsables de atenderte en los comercios o tu clientela si tienes algún negocio. Incluso puedes publicar el mensaje de salvación en las redes sociales. Hermanos, yo les invito a lo siguiente. Ustedes y yo ahorita estamos conectados a través de la tecnología y probablemente la gran mayoría tenga una cuenta de Facebook, tenga una cuenta en Twitter, en X, en Instagram, en TikTok o cualquier otra red social.
Y muchas veces compartimos que una receta, que si estamos con el gatito, con el perrito, que si salimos a comer, que si está lloviendo, etcétera, etcétera. Está bien, pero yo te invito a que compartas la predicación del pastor, a que compartas la clase dominical, a que compartas un mensaje de salvación, a que le tomes una foto al folleto de la iglesia y lo publiques en tu red social. Utilicemos las redes sociales para compartir la palabra de Dios. De hecho, ¿sabían ustedes que hay ministerios en los cuales uno puede servir compartiendo el evangelio, hermanos, a través de las redes sociales? Yo, por ejemplo, tengo muchos años, hermanos, soy parte de un ministerio que comparte el evangelio en las redes sociales. Todas las semanas, todos los días, hermanos, estoy compartiendo de Cristo por lo menos 2, 3, 4, 5 personas al día a través de las redes sociales. Yo te invito a que tú lo hagas, no solamente porque es una responsabilidad, sino porque hay muchas personas necesitadas de Dios. Y lamentablemente, habemos pocos cristianos que lo estamos haciendo. Quiero recordarte que hablar de Cristo es una obligación cristiana. Pero como vimos en la clase anterior, es algo que debemos de hacer de tal manera que lo disfrutemos para hacerlo bien. Pero también quiero darte una idea más. Las oportunidades para evangelizar no siempre llegan. Por eso nosotros tenemos que generarlas. Por eso acabamos de decir que aprovechemos las ocasiones en las que estamos en algún lugar o varios lugares para compartir la fe. Porque las ocasiones debemos de generarlas nosotros. Y para terminar, un consejo. 3, ¿qué no hacer? Volvemos a nuestras hojas, pero antes de eso, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? Vamos bien. Excelente. 3, ¿qué no hacer? Dice, algunos cristianos se enojan con su familia o amigos por no querer creer. Hermano, no te enojes si tu papá, tu mamá, tus amigos, tu jefe no quieren creer. No te enojes, por favor. Cuando una persona comparte de Cristo, siempre debe de procurar dejar la puerta abierta para una segunda ocasión, ya sea para ti o para otro creyente que comparta la fe. Si te hace muchas preguntas, si se burla de ti, si te da la vuelta, si te ignora, por favor, no te molestes, no te enojes, porque de hecho, la mayoría de las personas no actúa positivamente hacia el mensaje, lo rechaza. ¿Recuerdan lo que vimos la clase anterior? Satanás ha cegado el entendimiento de las personas. No, siempre dejemos la puerta abierta. Algunos cristianos se enojan con su familia o amigos por no querer creer. Recuerda, no te alejes de ellos. La salvación es personal y es totalmente voluntaria. Aunque la consecuencia de la incredulidad es grave, cada persona es libre para decidir. Y entonces ama y ora por quienes rechazan el mensaje. En lugar de enojarte con una persona que te dice no, ámala más, ora más por ella, que Dios toque su corazón, quebrante su corazón. A lo mejor a ti te va a tocar sembrar la semilla, es decir, dejar la idea plantada y el día de mañana alguien más le va a regalar un folleto, alguien más lo va a invitar a una buena iglesia cristiana, algún día va a leer la Biblia, algún día lo va a guardar y va a creer y tú hiciste esa parte. No te desanimes si le hablas a muchos de Cristo y pocos te escuchan y yo creo. Dios no te pedirá cuenta del número de personas que ganaste. Tu responsabilidad solo es evangelizarlas. Quiero terminar la clase leyendo Ezequiel capítulo 33. Hermano Juan Antonio, o alguien que esté contigo en casa, Ezequiel capítulo 33, versículos 8 y 9. Quiero volver a hacer énfasis en dos ideas importantes. La primera, compartir el Evangelio es una responsabilidad, pero debemos de disfrutarla. ¿Por qué? Porque lo que compartimos es algo glorioso, es algo maravilloso, es algo bueno para las personas. Por eso es que debemos de disfrutarla. Yo estoy seguro que hoy ustedes y yo que hemos creído en Cristo y entendemos ya lo que es el Evangelio, tal vez algunos nos damos de topes diciendo, ¿por qué no creí antes? Justo en la mañana estaba yo discipulando a un hermano que tiene 66 años y me decía, híjole, Germán, no sé por qué no hice caso antes. Qué bonito es esto. Qué bonito es lo que estoy aprendiendo. ¿Nos damos cuenta? Algún día
Esas personas que hoy te están rechazando, por nuestras oraciones, porque el Espíritu Santo les está convenciendo de pecado, van a creer y van a decir qué maravilloso mensaje es el que aquella persona que me encontré en el camión, en el autobús, en el mercado, o mi amigo, o mi familiar, me compartió. Es algo glorioso, pero es una responsabilidad. No lo olvides, hazlo. De hecho, es una responsabilidad de la que un día el Señor nos va a pedir cuenta. Por eso le pedí a mi hermano Juan Antonio o a alguien de casa que lea Ezequiel 33, 8 y 9. Adelante. Escuchemos la advertencia o la observación que hay aquí. Está apagado el micrófono. Creo que están teniendo problemas. Lo voy a leer yo. Dice así la palabra de Dios. Cuando yo dijera al impío, ¿qué es un impío? Una persona que no tiene temor de Dios. Impío, desierto Bueno, de vidas. Ah, perdón, adelante. sí, dice la palabra 8 y 9 me dijo, ¿verdad? Sí, hermano. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el, sí, para que no se aguarde el impío de su camino, el impío morirá no por su pecado, pero por su sangre yo la demandaré en tu mano. Y si tú avisare, avisares al impío de de su camino para que se aparte de él, él no se apartará del camino, de su camino. Él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Gracias, hermanos. La advertencia que Ezequiel tenía que llevarle a las personas es, tenían que abandonar sus malos caminos y volverse a Dios. Ezequiel no era responsable de que la gente se volviera, era responsable de anunciar. Si la gente tomaba o no la decisión de corregir su camino, Ezequiel no era responsable delante de Dios porque él había cumplido con la responsabilidad de decirles. Pero si Ezequiel se quedaba con el mensaje que Dios le había dado y por tanto el impío no se apartaba de sus caminos porque no escuchaba, entonces Ezequiel iba a ser responsable delante de Dios. Traigamos eso al presente. Dios nos ha dado un mensaje, la palabra de Dios. La iglesia tiene una misión o una gran comisión, como comúnmente la conocemos en el vocabulario cristiano. Y esta gran comisión es predicarle el evangelio a todo el mundo, a toda persona. Dios me dio ese mensaje en este libro, la Biblia. Si yo voy y lo predico y la gente no escucha, no es mi responsabilidad. Yo ya cumplí. Ahora no implica que no me debe de importar. Debo de orar por ellos, como ya lo dije hace rato. Pero si yo me lo quedo y no lo comparto, esas personas no escuchan, no se apartan, no es que no van a ser culpables delante de Dios, no es que no van a ser juzgadas por Dios, claro que lo serán, pero yo seré responsable porque no les di el mensaje. Bien, entonces quiero comentarles lo siguiente. Nosotros como iglesia tenemos un curso de evangelismo que está en nuestro canal de YouTube. Esto que estamos viendo hoy es algo muy breve, pero tenemos una clase de evangelismo, que son aproximadamente unos 8 o 10 videos, en un promedio de 2 horas, en las que ampliamente capacitamos a todo miembro de nuestra iglesia en cómo evangelizar a una persona. Yo te invito a que tú te prepares muy bien en esta área, tomando este curso que tiene nuestra iglesia. Más tarde voy a pegar el link de donde está en YouTube y yo les invito a que lo estudien, lo estudien para que todos estemos plena, total y bíblicamente capacitados para poder compartir nuestra fe a toda persona. Incluso si tienes poco o mucho tiempo en el Señor y hasta ahora no hemos compartido de Cristo a nadie, empecemos hoy mismo. Si ya lo estás haciendo,
sigue adelante. Ten siempre a la mano un folleto o un buen número de folletos y sobre todo la disposición de compartir la palabra de Dios. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Es claro lo que estamos viendo hoy? Sí, sí, es claro, pastor. Entendemos por qué, perdón, me expliqué en por qué yo no debo de orar por la persona, sino que lo debe de hacer ella. Me expliqué en lo que no debemos hacer, es decir, no presionar, no obligar. ¿Es claro todo? Sí. Sí. Excelente, muy bien. Pues entonces llegamos al final de nuestra clase del día de hoy, hermanos. Estén repasando, repasen con el video, repasen sus notas, estén leyendo su Biblia y planteen cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Voy a estar orando por ustedes para que cada uno estemos compartiendo la fe y lo estemos haciendo correctamente. Oren también por su servidor para que cuando tenga la oportunidad de compartir la fe, lo haga también correctamente, porque no siempre el tener el conocimiento, ¿verdad?, hace que lo hagamos. Yo también me pongo nervioso, también de repente se me van las ideas, hermanos. Oren también por mí. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro, te damos las gracias por la clase del día de hoy. Te pido que cada uno de mis hermanos y yo estemos plenamente, Señor, capacitados a través de la Biblia, con la ayuda de tu Santo Espíritu, para compartir el Evangelio de Jesucristo con toda persona. Danos cotidianamente oportunidades, o bien la disposición de generarlas nosotros mismos para hablar de Jesucristo a toda persona. Que no tengamos temor, no tengamos vergüenza y que podamos hacerlo de manera clara, simple, sencilla, pero contundente, Padre. Que tu Santo Espíritu hable a través de nuestros labios. Danos gozo por el simple hecho de hablar. Y te pido, Padre, que siempre, siempre sea una práctica cotidiana en la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos y la mía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Saludos. Nos vemos la próxima clase. No, Que descansen. Bendiciones a todos. Que descansen. Gracias, Buenas pastor. noches. Dios los bendiga. Bye. Dios les bendiga. Gracias.